¿Cuál es el procedimiento que sigue? Porque es una iniciativa privada. Es correcto, congresista. Hay que entender que la iniciativa privada es la propuesta del sector privado para resolver un problema del Estado, en este caso para Lima, que tenía el problema de recursos de inversión en sus carreteras. Sin embargo, hay que entender que la línea amarilla era un contrato ya firmado. Lo que nos tocó a nosotros es trabajar la adenda de un contrato ya firmado. Entonces, los conceptos originales de negociación ya se habían dado el 2009 por la anterior administración de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada y por el anterior alcalde. Lo extraño de todo esto, presidente, a través suyo, es que todos los contratos, todos, sin excepción, hechos con las empresas brasileñas, todas han sufrido una adenda. Comienzan con montos muy bajos, sabiendo todos que eso va a incrementarse. Y las adendas han significado un desastre para este país. Porque si es una iniciativa privada, señor Arzubialde, el de la iniciativa privada corre con todos los gastos, absolutamente con todos, incluyendo la garantía. Entonces, ¿de dónde salió ese fondo para implementar? La cuestión es no disfrazar la iniciativa privada viendo que vienen a traer un proyecto que el Estado peruano no tiene, porque el Estado peruano puede ser la municipalidad también, son estados peruanos, es el Estado peruano finalmente, para financiar proyectos que el Estado peruano no los puede financiar. La iniciativa privada entra a una organización, a una entidad pública, la iniciativa privada entra y se somete a licitación. Si un tercero la gana, le paga los derechos de propiedad. Si no la gana, por general nunca la gana nadie más que el que la trae, corre con todos los gastos, incluyendo la garantía. ¿Fue así o no fue así? Por su intermedio, Presidenta. Señora congresista, hay que diferenciar lo que es iniciativa privada de lo que es un contrato de licitación pública, ¿no? En la iniciativa privada, y para entender el caso de Lima en particular, Lima es una ciudad que tiene pocos recursos. Tiene más o menos 400 millones de dólares por todo ingreso, probablemente ha variado un poco, pero de estos, más o menos 100 millones o 150 son los dedicados a inversión pública, a proyectos, ¿no? A proyectos de inversión. Por eso es que en Lima la oportunidad de generar iniciativas privadas sí era importante, porque uno puede catapultar proyectos de 200, 300, 400. Perdón, voy a interrumpirlo ya, porque conozco perfectamente lo que es una iniciativa privada, conozco perfectamente lo que es una iniciativa privada, lo que es una APP, conozco perfectamente. Pero cuando uno viene justamente por esa necesidad que el Estado no tiene la plata, la iniciativa privada lo que hace es hacer la ejecución de la obra, ¿no es cierto? Nada quien la haya terminado de tener la autoría, el manejo de la iniciativa privada. La hace, la va haciendo y el Estado peruano le va pagando, sea el Estado peruano el ejecutivo, llámese cualquier ministerio, cualquier municipalidad provincial, regional y distrital. Se le va pagando, porque ellos financian absolutamente todo. Y en este caso de la línea María, lo que se ha hecho fue una entrega de Lima, porque encima los peajes fueron entregados, y los peajes, señor Arzubialde, fueron la garantía. Nosotros hemos pagado esa garantía, lo que es una gran vergüenza, ¿o no ha sido así? Por su intermedio, Presidenta. A ver, es que lo que pasa, señora congresista, permítame contextualizar algo que creo yo que es importante. El activo de Lima, como usted bien señala, es el peaje. Entonces, todo el modelo de inversión se basa en ese activo. Y la municipalidad no paga mensualmente o no hace retribuciones, digamos, constantes al concesionario. No es como en otros modelos de inversión público-privada que se ha podido dar. En este caso, el único activo es el peaje. Por eso es que es autosostenible bajo el concepto. Y onerosa porque en la renegociación se consiguió que el 7% de ese monto pueda volver a la municipalidad. Entonces, ese es el marco de que el modelo económico financiero permite que sean 30 o 40 años de concesión, en las cuales efectivamente se entregó el peaje, pero con un conjunto de obras que tienen que desarrollarse en determinados momentos, más la operación y mantenimiento. Entonces, todo ese modelo está en un esquema financiero y así se ha considerado esto, ¿no? Para que pueda continuar congresista. Si fuera tan bonito como usted lo dice, no estaría usted sentado acá y no estaríamos investigando a todas las empresas brasileñas que han metido acá al país a saquearnos. Le digo lo siguiente, ¿por qué? Porque el tema de la línea amarilla, que yo tenga entendido, la inversión era inclusive creo de 700 millones y la garantía fue de 40, que totalmente desproporcional. No sé quién sacó esas cantidades. Pero cuando hace uno la iniciativa privada y pone como garantía el peaje uno tiene que considerar que cada año van a haber más carros. Van a circular muchísimos más carros que van a pagar el peaje cada instante, cada segundo, cada fracción de segundo.
Pero además de que van a haber más carros, han ido subiendo el peaje. Nunca me voy a olvidar de los 11.99 céntimos, como para complicar más la cosa, para hacerlo sutil. Nosotros hemos pagado la garantía de una empresa que ha sido un desastre para Lima. ¿A cambio de qué fue eso? Usted ha sido representante de la parte de la municipalidad. No solamente se ha beneficiado con entregarle el peaje, donde cada vez hay más circuito de carros, sino que encima subió el peaje. ¿Cuál fue el estudio? ¿Dónde está el informe técnico que indicó esa situación? Contésteme eso primero. Para que conteste, señor Domingo Arzubia. Gracias, señora presidenta. Señora congresista, todo el modelo económico financiero original que tiene que ver con el costo de los peajes, con el incremento de los peajes, con la entrega de los peajes, fue gestado en el contrato original firmado en el 2009 en la gestión del señor Castañeda. Ahí es donde se gestó todo ese modelo. ¿Y las adendas? La adenda lo que buscó fue mejorar las condiciones para la ciudad, entendiendo que había un proyecto inviable socialmente. ¿En qué gestión fue eso? ¿Perdón? ¿En qué gestión fue? La adenda fue en la gestión de la señora Susana Villarán. ¿Quién negoció el tema de los peajes? ¿En qué gestión fue? La entrega de los peajes fue gestionado por la Gerencia de Promoción de Inversión Privada a mi cargo en el 2013. ¿Bajo qué gestión? De la señora Susana Villarán. O sea, de iniciativa privada ustedes realmente la torcieron porque, a ver, si la iniciativa privada es una propuesta, porque yo no tengo dinero como Estado, y yo voy pagándoles a ustedes, y se hizo un contrato, ¿por qué subió de 30 a 40 años? Eso fue una entrega barata, donde los peruanos estamos pagando todas las gestiones hechas por ustedes, de una garantía que nunca se debió asumir, ni mucho menos de 30 a 40 años, porque se subió hasta el techo de posibilidades de poder subir el techo. ¿Era de cuánto? De 40. Siempre se pone 10 encima para tener una protección y no sea tan descarado que me llego a los 40 pisando los 40. Se pasó hasta los 40 años. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Usted qué es lo que se necesita para hacer un proyecto de ley? Para dar de bajas, dar de altas, recibir, contratar, comprar, vender, votar. ¿Qué es lo que necesita la administración pública, señor? Hay que entender, por su intermedio, señora presidenta, señora congresista, hay que entender que este proyecto tiene obras de infraestructura, los cuales han demandado costos directamente de la empresa y a los cuales no aporta el Estado. Nuevamente, ¿qué es lo que se necesita para que usted, como representante general de la municipalidad o de proyectos, usted pueda aceptar una obra? Para hacerla, regalar, vender, comprar, vender, lo que sea, lo que sea, ¿qué entiende usted como administración pública? ¿Cuáles son los requisitos de la administración pública para ejecutar cualquier cosa? Usted se refiere, perdón, congresista, en una inversión pública. ¿A eso se refiere? Le voy a contestar yo porque parece que usted no sabe la respuesta. Necesitan tres cosas, señor. El informe técnico, que es la necesidad de hacerlo, de regalar, vender, comprar, dar de baja, quemar, lo que sea. El informe legal, que la ley lo permite, que no es cualquier valor, sino bien sustentado, y además es sostenible, muy bien sustentado. El informe financiero, que hay la plata para hacerlo, propia o de un tercero, que es una licitación. ¿Ustedes contaban con esas tres cosas indispensables a la administración pública? Es correcto, señor congresista, disculpe, no le había entendido exactamente la pregunta. Efectivamente, no podríamos... Usted no lo entendió porque yo le he dado la respuesta ahorita. Así de claro. Sí, le agradezco, señora congresista. Lo que pasa es que no le había entendido bien la pregunta. Pensé que se refería a obra pública y obra privada. Pero es correcto, en cualquiera de los dos casos tiene que haber un informe económico-financiero, tiene que haber un informe legal y tiene que haber un informe técnico. Efectivamente, en el caso de la adenda se cuenta con todos los informes necesarios que seguramente ustedes ya los tienen o yo se los puedo alcanzar si fuera necesario. Son el informe 041, 042 de la Subgerencia de Gestión de Contratos, y tenemos el informe 018 de la asesora legal y además los informes de los asesores legales, ¿no? Económico-financiero y legal correspondientes. ¿Cuáles fueron, a través de la presidencia, cuáles fueron las razones para la contratación de una empresa para que elabore el expediente técnico para el proyecto, por ejemplo, Río Verde, por un monto de $1.500.000, más el IGB aplicable? ¿Qué empresa fue? ¿Quién la escogió? ¿Cómo se licitó? ¿Cómo se dijo? Ustedes son. Correcto. Por su intermedio, señora presidenta, señora congresista. Lo que ha significado la adenda respecto del monto de $74.5 millones para el proyecto Río Verde era un aporte financiero. Vale decir,
En lo que respecta a la adenda, simplemente era un recurso que se entregaba y ahí quedaba. Este recurso que se entregaba al fideicomiso ha sido manejado por la Gerencia de Finanzas y por Invermet. Entonces son ellos los que han decidido a quién le entregan la obra o cómo lo hacen. Perdón, Presidenta, yo le agradecería que fuera más puntual porque es muy gracioso. Es que este fondo se trasladó por el fondo de inversión. Más puntual y más específico. Esta propuesta de acá fue aprobada en el Consejo, ¿verdad? Se aprobó, ¿no es cierto? La línea amarilla, todo eso se aprobó en el Consejo. Se aprobó por unanimidad. ¿Quiénes fueron los que sustentaron en el Consejo esta propuesta? Del tema que estamos tratando. Sí, el contrato original del 2009 fue efectivamente como corresponde, pasado por el Consejo Metropolitano y tiene sus ordenanzas. La adenda es potestad de manejarla directamente en la Gerencia de Promoción de Inversión Privada y no fue al Consejo. Y lo que le explicaba respecto del monto, porque usted me preguntaba… Pero como como su currículum dice que usted es un experto en inversión privada y usted ha visto el tema, por eso se lo pregunto directamente a usted, más allá de hablarme del pasado, porque esto ha sufrido adenda después. Y usted es un promotor de la inversión privada, como dice acá, varias veces, en varios años, acá lo tengo, experiencia laboral. A eso me refiero. Lo que pasa, señora congresista, es que usted me hablaba del proyecto Río Verde, ¿correcto? Y yo le explicaba que dentro de los montos que se plantearon en la adenda para Río Verde, había un monto que era 74.5 millones de dólares del monto total renegociado. Ese monto pasó a un fideicomiso en el cual la concesión ya no tenía participación. La concesión, por eso es que en la adenda simplemente se dice es un aporte dinerario. ¿Para qué? Para el Río Verde. ¿Para qué? Para desarrollar el proyecto Río Verde y su implementación, que es el Parque Cantagallo. Cuando terminó la concesión, ¿no es cierto? No cuando terminó, sino cuando se hizo la la… Usted lo acaba de decir, por eso le reitero la pregunta, porque usted lo acaba de decir, cuando se terminó, entró este fondo, este fideicomiso para otras obras. Cuando se firma la adenda, se determina que hay un monto de 74.5 millones de dólares que va a ir para el proyecto Río Verde. Entonces, ese monto sale de la concesión. Simplemente es un aporte, ya se dio, ya se entregó. ¿Por qué es un aporte y sale de la concesión? Para ser más claro. Porque así estaba fijado en el marco de la adenda. Le explico por qué razón. Cuando un proyecto está dentro de la concesión, además de que el concesionario lo ejecuta, tiene que hacerle la operación de mantenimiento, ¿no es cierto? En el caso del Río Verde no era así, era simplemente un aporte y de ahí la concesión continuaba y estaba a cargo de Lima y sus entidades y como quiera que lo fuera a manejar el desarrollo de este proyecto. Entonces, todo lo que es Río Verde fue manejado en función de un fideicomiso manejado por la Gerencia de Finanzas y por Invermet. Esa era la estructura que tenía, digamos, ese recurso, que salía de la concesión, pero ya no era parte de la concesión. Extraña la situación, ¿no? Bien ajena, extraña, rara, no es normal, es bastante irregular. Con respecto a la firma del contrato de concesión del proyecto de Vías Nuevas de Lima el 9 de enero del 2013, donde usted firma como representante de la Municipalidad de Lima, ¿por qué se firmó el contrato justo 2 meses antes del proceso de revocatoria llevado a cabo el 17 de marzo del 2013? Por su intermedio, señora Presidenta. Como ya había mencionado antes, señora congresista, los tiempos que pueden ser los tiempos políticos o los tiempos exógenos al trabajo técnico de mi gerencia, eran eso, tiempos exógenos. O sea, el trabajo en mi gerencia no tenía nada que ver. Recordemos que la renegociación de la línea amarilla había empezado prácticamente desde que la nueva gestión ingresó. Tal es así que en mayo se firma este acta de mayo. Entonces, ese era un proceso que estaba en curso, ¿no? O sea, no empezó estrictamente con la revocatoria. En todo caso, para nosotros eso nunca fue un aspecto ni a favor ni en contra, porque nuestra participación no tenía nada que ver con ese proceso. Y cuando… Sí, correcto. Okay. ¿Quién o quiénes estaban interesados en la firma de este contrato? ¿Quiénes eran los más interesados, los más entusiasmados con este contrato? ¿Quiénes aprobaron los expedientes técnicos y los informes que supuestamente adjuntaron a esta propuesta? Bueno, los informes técnicos fueron presentados a la Gerencia de Promoción de Inversión Privada
y es la gerencia la que dentro de sus estamentos es la que aprueba, y luego pasa esto a la gerencia municipal metropolitana, quien también lo evalúa, y de hecho que su asesor, el asesor de la gerencia, o sea, la gerencia legal de la municipalidad también verifica si se han respetado todos los marcos legales, etcétera, y ahí deviene la aprobación y posterior firma de la adenda, ¿no? Esa oficina de promoción y de inversión privada a la que usted acaba de hacer referencia, ¿usted estaba en ese momento ahí? Correcto, yo estaba a cargo, sí. ¿Esto está declarado en la Contraloría? ¿Está investigándose en la Contraloría? Sí, correcto. Hay varios temas afines que están investigando esos temas, sí. En un informe periodístico usted aparece con Jorge Barata y diversos representantes de Odebrecht. ¿Hace cuánto tiempo conoció al señor Barata? Señora Presidenta, por su intermedio. En un reporte periodístico apareció una foto en la cual estamos en una mesa. Esa es la firma del contrato Vías Nuevas de Lima, que fue una actividad desarrollada por protocolo, no fue una actividad desarrollada por mi gerencia, y fue protocolo de la municipalidad que nos invitó a participar. Y ahí es que estaba el señor Barata, que yo no lo había visto nunca antes, ni lo he vuelto a ver, salvo en esa ocasión. ¿Fue la única ocasión en la que estuvo él? La única ocasión. Es ¿No más, había ninguna reunión en ninguna otra parte, yo no he un participado, comedor privado, en la embajada brasilera? ¿No ha habido nada? ¿Usted no se ha invitado a nada de esas cosas? Yo no he participado en ninguna actividad con él, ni siquiera de orden técnico, ¿no? Mucho menos de orden técnico. Social tampoco. Es cierto que yo he participado en las feyoladas que planteaba la embajada brasilera, nos invitaba. En las capiriñas. Bueno, feyoladas le llamaban ellos. He participado, pero en esas reuniones jamás me he juntado con uno, con otro, ni ha sido mi interés en lo más mínimo, tanto así que yo no lo conocía hasta que en estos últimos meses, por la prensa, efectivamente. No lo conocía hasta que lo conoció. En estos últimos meses apareció en prensa. ¿Por qué en los libros que registran visitas al municipio no aparece en ninguna parte el nombre de Jorge Barata? ¿Sabe por qué? Porque cuando iba a verlo usted me imagino que habrá registro de ingreso, ¿no? Sí, le reitero, en mi oficina de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada jamás se apersonó el señor Barata, no tenía nada que hacer ahí. ¿Por qué no hubo notas de prensa ni figuran comentarios o notas periodísticas, alguna entrevista, algo sobre todo este contrato? ¿Por qué no apareció nunca? ¿Por qué apareció todo este problema después? Contrato tan grande, importante, ¿no? Todo lo que es la difusión, señora congresista, de los proyectos los hacía la misma municipalidad, ¿no? ¿No le parece extraño que no se haya comentado absolutamente nada, como si hubiera firmado entre gallos y medianoche, así, absolutamente nada? La Lima, la capital, la ciudad más importante del país. Sí, usted siendo la persona que promovía la inversión privada, el promotor del desarrollo, no pasó, ¿no le parece raro? Bueno, en la gestión municipal, quien concentraba todos los aspectos de difusión, inclusive los aspectos de entrevistas, y manejaba todo esto, y seguramente se da en todas las entidades públicas, era la municipalidad. Lo que más le interesa a la presidencia, lo que más le interesa a una municipalidad es promover sus actividades y sus obras. Es lo que más. Y esto se quedó casi prácticamente en silencio saliendo después. No deja de ser raro. ¿Conoce usted al señor Marcelo Odebrecht? No lo conozco. ¿Por qué no se hizo pública la firma de este importante contrato hasta después del proceso de revocatoria de la señora Villarán? ¿Por qué se hace público recién esto que acabo de comentarles un ratito, que se trabajó, parece que entre gallos y medianoche, no se hizo público hasta después de la revocatoria? Por su intermedio, Presidenta. Le reitero, señora congresista, todo lo que era difusión lo manejaba directamente la municipalidad. Ahora, a lo que yo recuerdo, hemos hecho difusión y en toda ocasión que ha correspondido, en los distintos foros, se ha expuesto que se ha desarrollado la adenda, que se ha desarrollado el contrato y otros proyectos de inversión que teníamos en la municipalidad. Si esto no fue, digamos, con un ímpetu más grande o mayor, bueno, eso lo manejaba directamente la Gerencia de Comunicaciones de Lima. Dos últimas preguntas, ¿no? Porque se sospecha pues que justamente 2 meses antes de la revocatoria se firma este contrato. Y después no aparece nada, ni se publica nada, y se hace público después de la no revocatoria. ¿Usted como peruano se siente satisfecho de este contrato elaborado con la Municipalidad de Lima y con la empresa brasileña? ¿Se siente satisfecho como peruano? ¿Es un contrato legal, honrado, decente, que beneficia a Lima, como iniciativa privada, que ellos tenían que correr con todo, y que se haya entregado los peajes donde cada día hay más carros
y cada día sube más el peaje y que se haya entregado no por 3 sino por 40 años, ¿le parece esto normal de buen peruano? Señora Presidenta, por su intermedio. Señora congresista, en mi opinión, puede haber aspectos que han podido hacerse mejor siempre, pero sí le quiero decir, respecto a la línea amarilla, las condiciones sustantivas del contrato se habían gestionado, digamos, en junio o en noviembre del 2009, que es cuando se firmó ese contrato. En qué cosas discutieron, qué cosas analizaron, qué cosas priorizaron, sinceramente yo no sé. Simplemente era un contrato que ya estaba hecho, firmado, y sobre ese se procuró llevarlo adelante respecto de la inviabilidad social que tenía. Terminado, Presidenta, pero se me ocurre una última pregunta, ¿no? Me hace acordar el caso Chinchero, de un contrato que también el gobierno heredó, que le costó la cabeza al vicepresidente de la República, el señor Vizcarra, y que finalmente se anuló. Nada más. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Señor Arzubialde, algunas preguntas. Además de usted, ¿qué otros funcionarios de la municipalidad participaron en las negociaciones sostenidas con la AMSAC para la firma de la primera adenda del contrato de concesión? Bueno, señora Presidenta, como había mencionado, la GEPIP tenía un brazo operativo, digamos, que es quien manejaba directamente la negociación de los contratos, obviamente conjuntamente con la gerencia, que era el abogado Juan Andrés Ramos Arapa, quien era el subgerente de contratos que trabajaba conmigo esos temas y estaba a cargo de llevarlos adelante. La otra persona también de la gerencia de contratos, de subgerencia de contratos, era la abogada Marjorie Bonilla, quien era la coordinadora de contratos que estaba a cargo directamente de este contrato. La subgerencia de contratos tenía varios contratos a cargo y directamente ella y además el subgerente eran quienes trabajaban. Adicionalmente a esto, en el marco general estaba la asesora legal, la doctora Norma Montoya Blúa, que era la asesora general de la GEPIP y que además firma y visa los contratos, y además había un equipo técnico donde había profesionales, ingenieros y arquitectos, ¿no? ¿Los señores José Miguel Castro Gutiérrez, él participó? El señor José Miguel Castro era el gerente municipal metropolitano, era mi jefe administrativo. Ya, pero yo pregunto específicamente sobre su participación en las negociaciones sostenidas con la AMSAC. Yo quisiera que me precise, si sí participó, ¿de qué forma participó? En primer lugar, el señor José Miguel Castro Gutiérrez. Correcto, señora Presidenta. Todos los actos y acciones que se desarrollaban en mi gerencia eran reportadas a su persona. Efectivamente, él no es que vino y participó directamente en las negociaciones, ni sé si lo habrá hecho antes o de qué forma lo habría hecho si lo hizo. Pero a lo que yo conozco, efectivamente se le informaba y no lo vi participar directamente, ¿no? La señora Marisa Glave Remy y el señor Augusto Rey Hernández de Agüero. La regidora Marisa Glave no participaba directamente o ni indirectamente, porque en realidad nunca la vimos en el entorno de esto, porque no correspondía tampoco. O sea, ella era regidora y nosotros hacíamos un trabajo técnico. Y el señor Augusto Rey, que estaba de asesor de mi gerencia, tampoco participaba directamente de los procesos, ¿no? Tenía conocimiento seguramente, pero no participaba directamente. Le pregunto, por ejemplo, porque tenemos conocimiento que el señor Augusto Rey Hernández trabajó, como usted bien dice, como asesor de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada entre el 2011 y el 2013. ¿Cuál era la labor que desempeñaba el señor Rey como asesor de la gerencia? ¿En qué temas específicamente lo asesoraba? Gracias, señora Presidenta. Bueno, él fue contratado por el señor Ferré en la gestión anterior.